Ahí estamos. Pero me pone nervioso hasta que me graben. Bueno, no, antes de empezar, primero quería agradecerte por la invitación. No, placer es nuestro. Y está bueno, dale, porque yo como por la trayectoria que tengo, estuve en naturales, en exactas, veterinaria, doy alguna clase, pero está bueno también compartir con la gente veterinaria la experiencia, porque trabajo ahí. Y otra cosa, a los chicos, esta es una clase súper descontracturada, por más que peino canas y me vean viejo, párenme cuando quieran, pregunten si no entienden. De hecho, además les voy a pedir que participen, ¿sí? Porque les voy a ir haciendo preguntas. Así que los pongo nerviosos. No, pero si no se torna demasiado aburrido esto, es un monólogo frente a una pantalla, es un embole. Sí, molesto. Y además para saber cómo vienen entendiendo. Así que espero las respuestas. Perdón, que está sonando el teléfono. Segundo, perdón. Lo que él no sabe es que nosotros interrumpimos igual, ¿viste? Las cosas de la virtualidad en casa. Bueno, hoy vamos a ver una parte de la secuenciación del ADN, porque la otra clase va a ser la secuenciación de nueva generación, que la van a ver con Carlos, pero esto van a ser los comienzos, y para empezar tenemos que la secuenciación de ADN es el proceso que permite determinar el orden de los nucleótidos de una molécula de ADN, ¿sí? El orden de las bases en cualquier molécula de ADN. Y cuando hablamos de secuenciación hay que aclarar secuenciación de ADN, porque también se pueden secuenciar las proteínas, ¿sí? Ahora después vamos a volver sobre eso. Así que cuando uno habla de secuenciación, es conveniente aclarar que es secuenciación de ADN. Si bien es lo más común hablar de secuenciación de ADN, es mejor aclarar. Y bueno, acá hay algunas cosas que doy por asumidas que ustedes saben por las materias que han venido cursando. De todas formas vamos a repasar alguna cosita, sobre todo la estructura de los nucleótidos, pero asumo que conocen la estructura del ADN, la replicación, la PCR, que la vieron acá en esta materia, la electroforesis. Y lo que quiero destacar de los nucleótidos, acá arriba hay un deoxinucleótido, los nucleótidos que forman parte del ADN, ¿sí? Que son deoxinucleótidos porque les falta el oxidrilo en el carbono 2', que es este, ¿sí? Los ribonucleótidos tienen un oxidrilo acá, este es un 2-desoxinucleótidos, deóxido o desoxi es lo mismo, ¿sí? Y este oxidrilo que está en el carbono 3' es el que nos va a importar para entender el mecanismo de la secuenciación, porque justamente el método más popular de secuenciación utiliza un nucleótido como el que está acá abajo, donde no tiene ese oxidrilo en la posición 3'. Entonces este sería un dideoxinucleótido, ¿sí? Y este oxidrilo en la posición 3' es importante porque justamente cuando se une un nucleótido que entra a la cadena para alargarla, el fosfato se une a ese oxidrilo en 3' de la cadena que ya está formada. Y si hubiera un nucleótido que no tuviera ese oxidrilo en 3', no se puede formar el puente entre el fosfato bueno, y el azúcar, ¿sí? Por lo tanto no se puede incorporar un nuevo nucleótido.
Bien, por una cuestión primero histórica, vamos a nombrar el método de secuenciación de Maxwell y Gilbert, que es un método químico que incluso no fue el primero, y ahora les voy a explicar por qué. Pero para organizar la clase vamos a ver este método que se basa en... Bueno, yo en las diapos le puse información para que les quede escrita y más o menos bien redactada. Yo les cuento que este método es un par de años posterior al método de Sanger, con el que nos vamos a extender, donde el método se basa en un ataque de la molécula de ADN con distintos compuestos químicos que cortan la molécula, ya sea en bases púricas, digamos 4 compuestos químicos distintos que cortan la molécula de ADN en bases púricas, bases pirimídicas, adeninas y guaninas. ¿Sí? Entonces, en base a ese ataque se va rompiendo la cadena de ADN y se puede generar, bueno, después de hacer una electroforesis, y se puede, voy a correr la barra que me tapa, se puede terminar las secuencias porque acá está la columna o la calle donde corta en GA, esta corta solo en G, esta corta solo en C y esta corta solo en T. Y leyendo desde abajo hacia arriba, después igual esto vamos a volver, no hay un ejercicio sobre esto, por qué leerlo de abajo hacia arriba, se puede leer la secuencia. Pero nada, solamente anecdótico. Este método ya no se usa, salvo para algunas cuestiones experimentales donde se necesita tener la secuencia, no está en uso. Le decía de métodos experimentales donde se necesita, por ejemplo, identificar dónde se pega una proteína al ADN, se utiliza ese método para ver a qué altura exactamente se pega la proteína. Acá tienen a Frederick Sanger, ¿sí? Es el que da nombre al método más popular de secuenciación de ADN. Frederick Sanger se dedicó a, primero, digamos, tiene un mérito importante porque es una de las 4 personas que tienen 2 premios Nobel. ¿Sí? Sanger, Madame Curie y 2 personas más tienen 2 premios Nobel. El primer premio Nobel se lo ganó justamente por encontrar un método de secuenciar proteínas, ¿sí? Y con ese método pudo determinar en 1953 la secuencia de la insulina bovina, ¿sí? Y después, más adelante, en el 75, ¿sí? Fíjense que apenas un año antes del método químico, desarrolló el método que ahora nos vamos a extender, que es el de secuenciación por terminación de cadena, que justamente lleva el nombre de él, método de Sanger, con el que se pudo obtener la secuencia completa de un fago, el fago Phi X174. ¿Sí? Y bueno, él ganó un premio Nobel por haber encontrado un método por la secuenciación de las proteínas y el otro por la secuenciación de los ácidos nucleicos. Así que ahora nos vamos a entrar vamos a entrar al método de secuenciación de Sanger, también conocido como método de terminación de cadena, que justamente hace uso de los dideoxinucleótidos de los que estábamos hablando recién. Por eso me detuve ahí. Utiliza dideoxinucleótidos que no tienen el oxidrilo en el 3', pero además tienen la particularidad de que están marcados con un colorante fluorescente unido a la base nitrogenada.
Sí, bueno, originalmente no se usaban marcadores fluorescentes, ¿sí? Fluorocromos, sino que las secuencias se hacían marcando los nucleótidos con fósforo, ¿sí? Con fósforo 32. De hecho, yo mis secuencias, que cuando hice la tesis, las hice con el método manual, que ahora vamos a ver un poquito cómo es, utilizando, digamos, marcando las moléculas con fósforo 32. Pero bueno, los métodos actuales, el fósforo 32 obviamente ya no se usa más. Eso de andar irradiándose tampoco es nada agradable. Así que todos los métodos actuales utilizan fluorocromos. ¿Sí? Está claro, tienen claro bien lo que es un fluorocromo, ¿no? Sí, sí, que es una partícula que brilla, básicamente. Sí, brilla cuando uno la ilumina con luz de una determinada longitud de onda, excita los electrones y cuando esos electrones vuelven al estado basal, emiten fluorescencia, ¿sí? Emiten luz de otra longitud de onda. Justamente eso es lo que le permite detectarlos. Y bueno, el uso de estos dideoxinucleótidos marcados con un fluorocromo y que no tienen el oxidrilo en 3' hace que cuando entre uno de estos nucleótidos, una vez que está incorporado, no puede entrar un nuevo nucleótido y la cadena se termina ahí. Este esquema es bastante primitivo, pero muestra bien cómo funciona el método. El método, digamos, para entender cómo funciona el método, hay que tener en claro cómo es una PCR. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un ADN molde, 2 cadenas antiparalelas, el uso de primers. ¿Sí? Normalmente en una PCR se usa un primer en una dirección. Sí, a ver, vamos a... Sí, acá, a ver si me sale. Un primer en una dirección y otro primer en la otra dirección. ¿Sí? Y permite amplificar los fragmentos que están entre esos 2 primers. ¿Sí? Acá en el método de secuenciación se utiliza solo uno de los primers. ¿Sí? Y además, en la mezcla de reacción, además de todos los nucleótidos, los 4 nucleótidos, se utilizan 4 dideoxinucleótidos, que acá están marcados en colores verde, amarillo, celeste y rojo, que además de ser dideoxinucleótidos, tienen su marca fluorescente. Y la marca fluorescente justamente es del color de que están dibujados los nucleótidos. ¿Sí? Normalmente las timinas están marcadas con un fluorocromo rojo, las citosinas con uno que emite en luz azul, las guaninas uno que emite en naranja amarillo, y las adeninas en verde. Y también el método se hace en un ciclador. ¿Sí? Por lo tanto, hay ciclos de desnaturalización, ¿sí? Semejante a la PCR, de desnaturalización, de annealing y de extensión, pero las diferencias con una PCR es que se usa un solo primer. ¿Sí? Porque si usáramos 2 primers, se generarían reacciones de secuencia sobre una cadena y sobre la otra. Y a la hora de analizarlos tendríamos la superposición de 2 secuencias. ¿Sí? Por lo tanto, se utiliza un solo primer. ¿Sí? Entonces, en presencia del ADN molde, el primer que ya acá cuando se baja la temperatura para hacer el annealing se pegó en el sitio complementario, la presencia de los
nucleótidos y los deoxinucleótidos, empieza la reacción de polimerización. ¿Sí? Acá está representada en verde, este círculo en verde representa la ADN polimerasa, ¿sí? En este caso que se hace por ciclado es la Taq polimerasa. Y la Taq polimerasa empieza a tomar nucleótidos del pool y va alargando la cadena, hasta que eventualmente toma, acá viene alargando la cadena, T, T, C, T, hasta que eventualmente toma un dideoxinucleótido, ¿sí? Lo incorpora, y una vez que lo incorporó, esa cadena no se puede alargar más, justamente porque le falta el oxidrilo en 3'. ¿Sí? Entonces, esta cadena se inicia y termina acá. Lo mismo pasa con esto, que agregó en esta complementaria, esta citosina, esta guanina, pero agregó una deoxiguanina, y ocurrió que en la segunda citosina la complementaria incorporó una dideoxiguanina. Y esto pasa porque la proporción de deoxinucleótidos y dideoxinucleótidos está equilibrada para que se pueda lograr toda una colección de cadenas que se extiendan a distinto largo. La pregunta, ¿qué pasaría si yo, en vez de utilizar una mezcla de deoxinucleótidos y dideoxinucleótidos, utilizara solamente dideoxinucleótidos? No tendrías la extensión, porque ¿Por qué? A ver, dale, Anaí. Porque en el carbono 3, al no tener el grupo hidroxilo, no se te extenderían, no podría agregar más nucleótidos, entonces siempre cortaría en el primer nucleótido que pusiera después de la sonda, digamos, del primer. Exactamente. Se cortaría, después de incorporar el primer nucleótido, cualquiera sea, no se podría extender más la cadena. Y eso está, digamos, calculado, más o menos la relación de dideoxinucleótidos está en la 10ª parte con respecto a los nucleótidos estándar, ¿sí? De forma tal que se pueda alargar la cadena y por azar, cada tanto, entre un dideoxinucleótido. Entonces lo que se logra es que, acá yo los dibujé solamente con la dideoxiguanina, toda esta colección de moléculas que sabemos que todas terminan en una guanina y además todas tienen distinto largo. ¿Sí? Incluso si se fijan, hay moléculas, como por ejemplo estas dos, que la diferencia en el largo es de un solo nucleótido, de una con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá vamos? Sí. Sí. Bueno, entonces el resultado sería esta colección de moléculas, que en este caso todas terminan en una guanina. Lo mismo ocurre con el resto de los tres dideoxinucleótidos. Pero bueno, para simplificar, lo hicimos con uno. Antes, cuando se marcaba con fósforo, no se podían distinguir las moléculas que terminaban en guaninas, de las que terminaban en timina, o citosina, o adenina, por el color. Entonces implicaba que había que hacer 4 reacciones distintas, cada una con un dinucleótido diferente, y había que hacerla en 4 tubos y correrla
en una electroforesis en 4 calles distintas, 4 carriles. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. La gran ventaja de esto de hacerlo con colorantes fluorescentes es que se pueden correr las 4, bueno, no son las 4 reacciones, en realidad se hacen en un solo tubo, pero ocurren las 4 posibilidades al mismo tiempo. Perdón, Diego, Sí, les hago una pregunta, volveme para atrás. Les hago una pregunta a los chicos, a ver, ya que respondió también Anaí ahí enseguida, cuando vos le preguntaste qué pasaba si sí, ponías solamente dideoxi. La súper rápido. pregunta, la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿qué pasa si yo modifico la proporción? No es que pongo solo dideoxi, sino que en vez de poner un 10% de dideoxi, me muevo. ¿Qué pasa si pongo 5%? ¿Y qué pasaría si pongo 20%? ¿Qué suponen? Es más difícil esta. Se te modifican las posibilidades y podés llegar a tener una cantidad de cadenas probables de leer que no te va a servir. Tirando al azar, ¿eh? No sé si no te va a servir. No va a ser representativa. Tampoco sé. Pongamos una, en vez de, pongámosle que ponemos 50 y 50, para poner un número. ¿Qué diferencia va a haber si pongo solo dideoxinucleótidos a que si pongo 50 y 50? No es que vas a tener, ponele, las 2 cadenas de arriba que tenemos en esta diapo, es solo un nucleótido. Entonces, no puede ser que si vos pones 50 y 50, lo que puede llegar a pasar es que todas las cadenas se corten en el mismo lugar. No, en realidad, Anaí, no es que va a cortar en el mismo lugar. Ustedes piensen esto, Diego ya se usó la palabra exacta. La incorporación de las bases de los dideoxi es al azar. O sea, nada está dirigido ahí, no hay una caña de pescar con la que pescan el dideoxi. Entonces, ingresa un dideoxi como puede ingresar una base normal. Al tener 50 y 50, la chance de que ingrese un dideoxi o una base normal es la misma. Por lo tanto, va a ser más difícil llegar al final del fragmento que uno quiere secuenciar, ¿me entienden? Porque va a tender a cortarse antes. O sea, y yendo les doy la respuesta a mi pregunta, cuando ustedes modifican, y que de hecho a veces se hace, por eso le digo, no es que no te sirve. La pregunta que uno quiere hacerse es, si yo tengo un fragmento de 350 o 500, vamos a poner, ¿sí? Bases, pero estoy sumamente interesado en lo que sucede en las primeras 200, porque ahí se acumulan mutaciones que a mí me interesan ver y que estén bien representadas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aumentar un poquito el porcentaje de dideoxi y privilegiar, se dice, las secuencias que están por debajo de las 500 bases, porque va a haber un poquito más de chance de que meta dideoxi. Por el contrario, si tengo un fragmento de 800 bases y necesito privilegiar el final, lo que voy a hacer es disminuir el porcentaje de dideoxi, cosa que me privilegie cadenas largas, ¿entienden? Entonces, la respuesta final era, si yo aumento el porcentaje de dideoxi, privilegio los fragmentos cortos, y si disminuyo el porcentaje de dideoxi, privilegio los fragmentos largos. ¿Sí? Recuerden que nada, en biología, nada es 1 y 0, ¿sí? Hay muchos intermedios siempre. ¿Está? Sí. Sí. Perdón, Diego, perdón. No, me encanta que participes. Bueno, y el paso siguiente después de la reacción de secuenciación es hacer una electroforesis, ¿sí? Y estas electroforesis son muy particulares porque piensen que hay que separar moléculas que difieren una de otra en un nucleótido, ¿sí? Por ejemplo, de tener 200 a 201, 201 a 202.
Y para separar esas moléculas que tienen una diferencia de tamaño tan chico, hace falta que las condiciones de electroforesis sean muy específicas. Para eso se utilizan geles de acrilamida con una alta concentración. Ustedes saben que a medida que se aumenta la trama de la matriz donde se hace la electroforesis, más les cuestan las moléculas moverse, ¿sí? Por lo tanto, bueno, en agarosa sería imposible, en acrilamida se hace, pero con porcentajes muy altos de acrilamida, ¿sí? En el orden del 8%. Y además son geles sumamente largos, porque para que se puedan separar las moléculas tienen que correr mucho. De hecho, los geles que yo hacía cuando hacía secuenciación en forma manual, tenían 60 centímetros de largo, ¿sí? así de altos, que tardaban en correr horas y horas. ¿Sí? Empezaba con un gel a la mañana y empezaba a las 9 de la mañana, hacía siembras cada 3-4 horas, y lo levantaba a las 11 de la noche, y además después, eso como estaba marcado con fósforo para poder ver las moléculas, se sacaba el gel, se ponía sobre una placa radiográfica, se metía en un cassette, en el freezer, y se dejaba 3-4 días, dependiendo de la intensidad de la marca, 3-4 días exponiendo la placa, y después se revelaba y el resultado era una placa semejante a esta con todas las banditas que se ven acá. Esto, bueno, se lo cuento por una parte por lo que es la historia, porque yo lo viví, y además estoy asombrado, digamos, de cómo avanzó la tecnología, y porque muchas veces, incluso aún ahora, hasta en un medio pueden ver una foto de un gel de este tipo, aunque estén hablando de secuenciación, si muestran los gráficos, los electroferogramas que vamos a ver ahora, nadie los puede ver, y aún ahora se pueden ver fotos de secuenciación con la secuenciación tradicional. Así que para que tengan una idea qué es esta foto, estos geles, qué significa. Bien, por suerte la tecnología avanzó muchísimo, y ahora esos geles de acrilamida que yo hacía, que corrían, digamos que me llevaba todo el día hacerlos, se corren en un equipo que se llama secuenciador automático de ADN, y la electroforesis se hace adentro de un capilar. ¿Sí? El capilar ahora lo vamos a ver, para que tengan una idea cómo es, pero primero les muestro, bueno, este gráfico representa lo mismo que acabamos de ver recién con la explicación, donde están todas las cadenas de todos los largos posibles, cada una terminada en un determinado dideoxinucleótido marcado con el color que corresponde. Todas esas moléculas se siembran juntas en este capilar, que más o menos, para que tengan una idea, tiene una extensión de 50 centímetros, y van a empezar a migrar. Obviamente, ¿cuáles son las moléculas que van a ir más adelante? Las más livianas, las más chiquitas. Las más chiquitas, ¿sí? Entonces van a empezar a pasar por orden. Primero va a pasar esta, que está marcada con un color lila, después esta segunda que está marcada con un lila, después la que está en rojo, después la que está en azul, y en determinado lugar del capilar hay una ventanita donde incide un rayo de luz producida por un láser, que es la que excita al fluorocromo. El fluorocromo emite luz, y esa luz es detectada por el detector, y manda esa señal a la computadora, y ahora vamos a ver cómo llegamos a la secuencia. Una pregunta.
adentro del capilar ¿también tenés el tipo gel de acrilamida o qué hay adentro? Adentro del capilar hay acrilamida, sí. Es acrilamida. Este es uno de los tantos equipos que hay. Es una Apply Biosystem 3500, es como el que tenemos ahí en el IGBET. Y acá les muestro cómo es en realidad el capilar. Este es un juego de capilares, vienen juegos de A8 capilares. En este equipo vienen juegos de A8 capilares. Acá está, bueno, todo vienen enrollados, ¿sí? Los 50 centímetros están enrollados acá en todo esto, y tienen dos extremos. Acá en este extremo es por donde entran las moléculas entran por acá, hacen todo este recorrido, siguen por acá, y acá está la ventanita, ¿sí? Donde en esa ventanita, que acá está ampliada, están los 8 capilares, uno al lado del otro, y ahí va pasando el láser, escaneando, pasa el láser, ilumina las moléculas, y después detrás está el detector que capta la señal de fluorescencia de la molécula que está pasando en ese momento por el capilar. Para que tengan una idea, estos capilares están, el diámetro interno de un capilar está en el orden de los 50 micrómetros. ¿Sí? Nada, sería la 20ª parte de un milímetro. Nada, es muy chiquito. Digamos, para poder hacer electroforesis capilar, que básicamente es esto, es un equipo de electroforesis capilar, el secuenciador, digamos, se necesita mucha tecnología, es decir, que son equipos complejos. Acá se ve el interior, cómo está puesto el juego de capilares, donde entran las muestras acá, y está el buffer, digamos, acá está el buffer de un lado, igual que cualquier electroforesis. Por acá está el buffer del otro lado, las moléculas vienen por acá, y acá en esta zona está la ventanita donde incide el láser. ¿Sí? Este es el equipo por adentro. Bien, y ahora vamos a ver algunas etapas, digamos, las etapas de la secuenciación, y vamos a hacer hincapié en algunas cosas. Yo puse varias, pero la primera es la obtención del ADN y la verificación de la calidad. Eventualmente, si ustedes en algún momento van a necesitar hacer secuenciación, este es el paso que van a hacer ustedes. El resto lo hace un servicio de secuenciación, y el otro paso, el último que van a hacer va a ser el análisis de la secuencia. Pero bueno, hay que saber qué es lo que pasa en el medio. Con respecto al primer paso, que es lo que ustedes podrían llegar a hacer eventualmente en algún momento, es obtener el ADN. Y es súper importante, pero súper importante, tener un ADN de buena calidad. ¿Sí? Un ADN de buena calidad llega digamos, conduce a tener secuencias largas y que se lean bien. ¿Sí? Así que el ADN de partida es importante. Normalmente se manda a secuenciar o plásmidos o fragmentos de PCR. Cuando yo hice la tesis, no era posible hacer secuenciación de fragmentos de PCR, así que se secuenciaban plásmidos, porque digamos, tenía la facilidad de poder generar la simple cadena, porque mejoraba la reacción de secuencia. Y nada, era todo un trabajo, porque yo todo lo que secuencié para mi tesis, primero lo tuve que clonar en plásmidos. Un laburo terrible. Ahora directamente se secuencian muy fácilmente los fragmentos de PCR
cosa que facilitó muchísimo todo el tema de obtener la información de secuencia. Bueno, ustedes ya vieron acá, en esta materia, distintas formas de extraer ADN. Habrán visto los distintos métodos, y bueno, cada método tiene sus pros, sus contras, y acá hay una lista de todas las cosas que pueden quedar como contaminantes que después influyen en la calidad de la secuencia. No los vamos a nombrar a todos, pero son todos productos, digamos, de los procesos de extracción de ADN. Como vi que tiene una clase de extracción de ADN, asumo que de muchos de ellos deben haber hablado. Pero tampoco es importante aprendérselos, es solamente para que vean que a la hora de extraer el ADN hay muchas cosas que pueden molestar, y es imprescindible sacárselas de encima a todas estas, cualquiera de ellas que sea. Bueno, y para purificar el ADN también hay un montón de métodos que también los habrán visto en la clase. No vale la pena profundizar acá. Pero acá hay algo que sí es súper importante. Es asegurarse de que uno tiene un único molde, ya sea una banda única de PCR, o si uno está tratando con clones, asegurarse de que no haya mezcla de clones, ¿sí? Ya sea si están trabajando clones en bacterias o en células eucariotas, pero los más comunes son en bacterias, asegurarse de picar las colonias, digamos, separar las colonias y picar una sola para asegurarse que no hay mezcla de ADN. Sí, por ejemplo, esto es solo para que vean como ejemplo, esto es una electroforesis de bandas de una PCR, para que se vea cómo tiene que ser una única banda linda para que pueda ser un posible molde para secuenciar, ¿sí? Una banda limpia, donde no tiene nada ni arriba ni abajo. Y estos son ejemplos de PCRs donde eventualmente dan doble banda, que es algo que puede ser común, que las bandas de amplificación no sean muy específicas y amplifiquen dos bandas. Y en este caso, estas moléculas de ADN no sirven, digamos, si no logro separarlas, no me van a servir como molde para una secuenciación. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una secuenciación de esto, lo que tendría que hacer es correr un gel, cortar este fragmentito que tiene esta banda, así elimino la otra, porque el tema es que si yo tengo dos moléculas de ADN diferentes, se me van a mezclar las dos secuencias y no voy a poder leer nada. Entonces es imprescindible tener un único molde. Bueno, y este es otro gel re feo donde hay una banda, pero hay todo un chorreado que va a molestar, y esto va a generar un background, un fondo terrible. Esto tampoco sirve para secuenciar. Claro, eso ya como que es más insalvable, ¿no? Ya está fuera. Este es medio insalvable, sí. Ni cortando acá, porque cerca tenés otras bandas que son inespecíficas y que te van a molestar. Lo puse, sí, como ejemplos extremos, ¿no? Para que vean. Y después, otra cosa que hay que tener en cuenta, recién les mostraba cómo tiene que ser una buena banda para secuenciar, una única banda, y además a la hora de cuantificarlo es importante la cantidad de ADN que se pone en la reacción. ¿Sí? Los métodos de cuantificación de ADN, no sé si los habrán visto ya, calculo que sí. Así que no voy a entrar en detalle. Pero también es importante, digamos, cuantificarlo. Pero sobre todo, digamos, lo que hay que hacer
cuando uno tiene que mandar a secuenciar es asegurarse las dos cosas: la cantidad correcta y sí o sí mirarlo en un gel. Hay gente que no lo mira en el gel, le amplifica la PCR y le da una gana, así más o menos lo manda a secuenciar, y claro, la secuencia no sale buena. Son las dos cosas importantes que tienen que hacer ustedes si eventualmente tienen que mandar a secuenciar algo. Bueno, entonces ya tengo el ADN, lo mando a secuenciar. Bueno, ¿a dónde lo mando? Digamos, hay servicios de secuenciación. Nosotros en el IGB tenemos un servicio de secuenciación, pero la realidad es que los costos de los reactivos acá importados en el país salen el doble de lo que sale mandarlo a secuenciar afuera. Así que hay empresas, una empresa, la más grande del mundo, que está en Corea, es Macrogene, que tiene precios imbatibles, velocidades de procesamiento que está, desde que llega a Corea, en menos de 24 horas ya tienen su secuencia, porque tienen literalmente galpones con un secuenciador al lado de otro. ¿Sí? Hay cientos de secuenciadores en un galpón. Bueno, un galpón, un edificio, no un galpón. Ya está, ya es un galpón, ya fue. Bueno, una instalación súper bien puesta con cientos de secuenciadores uno al lado del otro. Y un montón de coreanos. Quedaste grabado, Diego, ya definiste que Macrogen es un galpón. Ya está. Eso. Esto Sí, sube a la bueno, nube y atrás viene el desastre. si todos los galpones funcionaran así, estaríamos llenos de plata. Bueno, entonces, una vez que llega al servicio de secuenciación, sea el que fuera, ahí van a hacer una reacción de secuenciación, como las que contamos al principio al explicar la técnica. Tienen un ciclado, que tampoco vale la pena entrar en detalle acá, pero es un ciclado, se hace un ciclado en un ciclador, en un tipo de PCR. Y después de hacer el ciclado, es importante la purificación de la reacción de secuenciación para sacar dos cosas que son las que más molestan a la hora de correrlo, que son los primers, ¿sí? Y los nucleótidos marcados que no se incorporaron. ¿Sí? Esas dos cosas interfieren a la hora de la lectura, y bueno, para eso hay distintos métodos, también hay variedad de métodos, pero tampoco vamos a entrar en mucho detalle acá, porque no es algo que ustedes vayan a hacer, eso se hace en el servicio. Pero bueno, sí es importante saber que hay un paso de purificación de la reacción de secuenciación. Y después viene la corrida en el secuenciador. Ya, bueno, vimos cómo eran los capilares, cómo se corrían. Y yo les contaba que había un detector. Ese detector va detectando intensidades de luz de distintos colores, y eso lo va almacenando como lo que se llama el dato bruto. Pero después ese dato bruto, que son picos de intensidad de luz de distinto color, hay que traducirlos para que le asigne a cada pico la base que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, un pico de color rojo que le asigne la T. Y para eso hay programitas que se llaman base caller, ¿sí? Que son los que asignan las bases a cada pico, ¿sí? E incluso hay distintos base caller, cada uno pondera distintas cosas, y el resultado es lo que se llama un electroferograma, ¿sí? Con las bases asignadas a cada pico, y eso es lo que llamamos el dato procesado. Y acá les hago una aclaración, porque la palabra electroferograma es súper difícil de pronunciar, y es re común que
de hecho mucha gente lo dice, en vez de hablar de electroferograma, habla de cromatograma. ¿Sí? Pero en realidad la técnica es una electroforesis, por lo tanto el resultado es un electroferograma. Pero es re común escuchar la palabra cromatograma. Para que sepan, si se la cruzan alguna vez, sepan que, bueno, nada, que es una electroforesis y un electroferograma. Y el paso siguiente es el de el análisis de la secuencia. ¿Cómo venimos? No, venimos bastante bien. Con el tiempo, ¿no? Sí, venimos bien. Bien, entonces el resultado... Sí, son las 12 recién, 12 menos 5. Listo, Sí, sí, venimos impecables, Diego. No, como también tienen previsto hacer los ejercicios, creo, por ahí se... Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces cuando lo que yo recibo de servicio de secuenciación es toda una serie de archivos con extensiones desconocidas. Entonces, a ver con qué los abro, porque las extensiones son .c, .fsta, AB1, ¿sí? Son archivos que son desconocidos. Bueno, desconocidos, el otro día, charlando así con Carlos, me enteré que ustedes ya cursaron bioinformática. Sí, Así señor. que, Sí. que yo no sabía, así que ustedes ya a esta altura saben si hablo de un archivo FASTA, de qué estamos hablando, ¿sí? Un archivo SEC, ¿sí? ¿Los vieron? Sí. Sí, bien. Bueno, de todas formas acá está descrito acá. El archivo que quizás no hayan visto es el AB1, que justamente porque los archivos SEC y los FASTA tienen la secuencia en formato texto. Bueno, los FASTA saben que la primera línea empieza con un signo mayor donde está el nombre de la secuencia y después la secuencia de corrido. De hecho, bueno, acá como yo no sabía que ustedes habían cursado, les puse un ejemplo de lo que era un archivo FASTA para que lo vieran, pero bueno, ya lo conocen. Y después estos archivos se pueden abrir con toda una variedad de programas, incluso con cualquier procesador de texto que pueda abrir formato texto, con el bloc de notas de Windows o lo que fuera. Y los archivos AB1 son los archivos más interesantes porque tienen mucha información que nos importa para la secuencia, porque cuando uno quiere analizar las secuencias, no se tiene que quedar con la secuencia del texto, digamos, la lectura de los nucleótidos que da, por ejemplo, el archivo FASTA. Porque si bien esto me da la información de la secuencia, esa información puede tener cosas que hay que observar, que ahora vamos a ver. Entonces les decía que estos archivos AB1, AB viene de AVI, de Applied Biosystem, porque es uno de los que tienen, digamos, los fabricadores de secuenciadores más difundidos en el mundo. Y estos archivos tienen, por un lado, los datos crudos y después los electroferogramas. Incluso uno puede procesar los distintos a esos datos crudos con distintos base caller, así que uno puede jugar también. Por eso estos archivos son súper importantes. Los archivos AB1 se pueden abrir con un montón de programas, eso va en gustos. Uno de los más conocidos es Chroma, Viebit, bueno, hay un montón. Yo elegí uno que no conocía y lo abrí porque mostraba lindo los electroferogramas.
y muestra algunas cosas que me interesa mostrarle ahora. Y a ver, esperen que quiero pasar acá porque a la hora de abrir los electroferogramas, yo les pegué en la presentación una serie de electroferogramas, pero es más lindo mirarlos acá directamente en el programa. ¿Sí? Este es el programa, la Snapsheen. Este es el electroferograma abierto con en el Snapsheen. Este es un ejemplo, una secuencia cualquiera, una linda secuencia. Y fíjense que acá abajo yo tengo la posibilidad de ver los datos crudos. ¿Sí? Esperen que voy moviendo las ventanitas. Ahí ya no se ve tan lindo. No, acá no se ve. Bueno, pero para que vean, estos son los datos crudos, no se ve nada lindo, pero bueno, está la posibilidad de procesar estos datos crudos con distintos base color. ¿Sí? Lo que hace que uno pueda ponderar distintas cosas. Bueno, acá fíjense que se puede modificar la escala, ¿sí? Para ver los picos más altos, más bajos, se puede acá ensanchar y ver todos los picos juntos, que así no, digamos, da una idea de la secuencia como vino, pero ahí cuando uno analiza, ahí lo separa, ve que los picos están lindos, están bien separados, y una cosa que hay que ver en las secuencias es que el espaciamiento entre un pico y el otro, que se ve acá en el espaciamiento de las bases que están asignadas acá arriba, sea regular, ¿sí? Eso es indicador de que la secuencia es buena. Y otro indicador de la secuencia buena, porque también me lo muestra este programita, es acá abajo, se puede setear o no. Acá, ustedes ven el mouse, ¿no? El mío, ¿no? Sí. Sí, se Acá, ve. acá tildo y me muestra los valores de calidad. Esos valores de calidad son súper importantes porque me dan un indicio de qué tan bien está el pico y la lectura, digamos, de la confiabilidad de la lectura de esta letra o de la asignación de la letra por el base color. ¿Sí? Incluso, si yo me paro acá en un pico cualquiera, fíjense que me da un valor de calidad, en este caso 62. Bueno, el 62 es un valor muy alto, por encima de 30 es logarítmico, pero un valor de calidad de 30 indica que la confiabilidad de asignación de la base está en un 99,9%. 99,9, sí. Súper confiable. Por encima de eso, nada, es súper. Fíjense que yo me estoy corriendo hacia el principio de la secuencia. Si se fijan acá la calidad de estos picos, a ver cuánto da acá, calidad 14, obvio, porque acá hay un pico azul en el medio de dos verdes que no están separados, es decir que esta secuencia no es confiable, se ve por el tamaño de las barras acá, y esto ocurre siempre. Era el comienzo de la secuencia, siempre hay unos 15, 20 nucleótidos, depende, pero sí, unos 20 nucleótidos
inmediatamente después del primer no se pueden leer. Y recién a partir de ahí, siempre las secuencias mejoran y ahí se ve la calidad. Y bueno, esto es una secuencia de libro, la verdad que esto es una secuencia súper linda. Bien. La otra que les quiero mostrar es cómo se ve. Bueno, acá tenemos una secuencia. A veces las secuencias no son muy buenas. Si ustedes se fijan, miran esta secuencia, la van recorriendo, y la secuencia está más o menos. Hay otra cosa que también hay que ver en las secuencias, es lo que se llama el background, ¿sí? El background, siempre hay un ruido en la secuencia, que son estos picos que están más abajo, que ahora yo los voy a levantar para que vean que ese background, cómo va cambiando, ¿sí? En determinadas zonas acá el background es muy alto y eso hace que la calidad de los picos sea baja. ¿Sí? Se fijan, esta secuencia la verdad que no está muy buena, pero a veces no me importa eso, porque yo en realidad lo que estoy buscando es un snip. ¿Sí? Y yo acá justamente, bueno, veo que está la superposición de dos picos, uno negro y uno rojo, ¿sí? El rojo es de la T y el negro es de la G, ¿sí? Y son dos picos de la misma altura, y así es como se ve un polimorfismo, ¿sí? Cuando hay una heterocigota donde en un cromosoma hay una G y en el otro cromosoma está la T, así se ve ese SNP, ¿sí? Como un doble pico superpuesto. Que claro, obviamente el base caller se encuentra con dos picos de la misma altura, la calidad de ese pico la marca como nada, que no tiene calidad, ¿no? Ni la puede asignar calidad, pero incluso le asigna el código UPAC para la combinación de GT, que en este caso es la K, no importa qué letra es, pero el base caller no lo puede asignar, no sabe qué asignarle a ese doble pico, pero en realidad es lo que me interesa a mí, que justamente es saber si ese individuo es homocigota o heterocigota. ¿Sí? Entonces, la calidad de la secuencia, por ahí esta secuencia, ven que no es súper, pero a mí me sirve porque me está diciendo este individuo es heterocigota. Y la otra cosa que quería mostrarle es, esta es una secuencia de una enfermedad de las que estudiamos ahí en el IGB, donde hay una enfermedad de coagulación de la sangre, que es la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad, digamos, afecta a uno de los factores de coagulación, donde hay una deleción de 4 nucleótidos en la secuencia. Y esa deleción de 4 nucleótidos se ve porque la secuencia, digamos, si también esta secuencia no es la más linda del mundo, pero se puede ir siguiendo, digamos, que hay picos únicos, y a partir de acá ya los picos empiezan a estar superpuestos. Es decir, que a partir de acá, en uno de los cromosomas está la secuencia completa y en el otro hay una deleción de 4 nucleótidos. Es decir, que a partir de acá se empiezan a leer 2 secuencias distintas. Por eso se empiezan a ver los picos dobles.
Entonces yo puedo determinar que este animal es heterocigota para esa condición. Bien, volvemos a la presentación. Y a veces uno se encuentra que abre los electroferogramas y se encuentra con secuencias ilegibles. ¿Sí? Bueno, acá esta tiene, fíjense, un background alto. ¿Sí? Eso hace, bueno, picos que no están definidos, picos unidos. Estas secuencias son de muy baja calidad. Acá hay otra peor. Bueno, estas secuencias son malas. Y bueno, no siempre, cuando uno manda a secuenciar, no siempre encuentra los resultados que espera. Pero bueno, mucho de esto tiene que ver con lo que le decía al principio, la calidad del ADN que uno manda a secuenciar. ¿Sí? Asegurarse de que hay un único molde, que tenga muy buena calidad. Eso impacta en los resultados. Y después acá que yo lo puse esto también, pero calculo que ustedes ya habrán visto el algoritmo BLAST. Sí, lo vimos en bioinformática. Lo vieron, bueno, entonces ya saben, pero bueno, cuando uno está trabajando con secuencias es importante asegurarse, digamos, de acuerdo a lo que uno esté haciendo, es importante asegurarse que lo que uno secuenció sea lo que, digamos, el resultado que uno obtuvo sea lo que uno pretende. Por ejemplo, yo estuve trabajando digamos, fui codirector de una tesis de una veterinaria que trabajaba con micoplasmas, unos micoplasmas que viven en la superficie de los glóbulos rojos, se llaman hemotróficos, que no son por su condición en la que viven sobre la superficie de los glóbulos rojos, bueno, no son cultivables. ¿Sí? Entonces era muy difícil, digamos, hacer el diagnóstico. Pudimos diseñar los primers para hacer una PCR para poder identificar a estos micoplasmas. Incluso no solamente estos micoplasmas que eran de cerdos, sino también diseñamos unos primers que permitan amplificar ADN de cualquier micoplasma hemotrófico, de otra, digamos, no solamente los de cerdos, sino de cualquier otra especie. Pero después de que nosotros diseñamos la PCR, pudimos amplificar los fragmentos, a uno le queda la duda de ver si el diseño que uno hizo permite amplificar lo que uno quiere. Porque encima, como no son cultivables, el ADN de los micoplasmas se sacan a partir de sangre, en este caso de sangre del cerdo. Es decir, que yo tengo una mezcla de ADN de cerdo y del micoplasma que está infectando al cerdo. Y no lo puedo separar. Entonces nosotros queríamos saber si era específico o no. Entonces, para eso hay que, sí o sí, hay que hacer un BLAST y ver si la secuencia corresponde o no. A ver, bueno, no quiero adelantar porque hay un ejercicio de eso. Pero de todas formas, para mostrarles acá, ¿dónde está? A ver, edit, acá, en edit, copiar las bases, ¿sí? Y ahí me copia toda la secuencia que está acá arriba.
Y bueno, acá voy al BLAST directamente. Bueno, yo ya tengo los marcadores, de todas formas ustedes ya saben que pueden entrar fácilmente. Me copió solo la C, qué mal. Porque estaba seleccionado uno. Hay que seleccionar todas, y ahora sí, edit, copy braces. ¿Sí? Y ahí copio la secuencia. Vamos a borrar las N's, que no molesten. Bueno, ustedes ya saben que ahora esto se mandó a la secuencia a comparar con todo el banco de datos que hay de secuencias, son miles de millones de secuencias. Y eventualmente lo va a dar el resultado, pero hay que esperar. Sí, tarda unos segunditos. Pero bueno, mientras voy adelantando las diapos, porque bueno, esto ya lo saben. Bueno, este es el resultado de... A ver si tengo las... Tenemos un tiempito, a ver si la encuentro... Ah. Esto está, no sé si está exactamente la misma secuencia en el ejercicio, pero lo que le quiero mostrar, copiar bases. Bueno, acá está el resultado del BLAST que hicimos recién, que muestra que es de un microorganismo, Wolbachia, el RNA 16S, ¿sí? Es decir, que esa secuencia corresponde a lo que, digamos, a lo que era esa secuencia. Bueno, no voy a entrar mucho más con esto, porque ustedes ya saben lo que es cómo funciona el BLAST. Lo que sí quiero mandar a hacer otro BLAST acá, con esta secuencia que es de oveja. Esto es con los primers universales que amplifican cualquier micoplasma, digamos cualquier micoplasma hemotrófico, ¿sí? De los que viven arriba de la superficie de los glóbulos rojos. Esta es una muestra de ADN que se sacó de sangre de oveja, para que vean que también a la hora de analizar los datos en el BLAST, a veces el primer resultado que tira no es el que uno espera, pero hay que ver. Esperen que ya va a aparecer pronto. Una consulta mientras tanto. Dale, sí. ¿Viste ahí en el electroferograma? Sí. De la oveja. Sí, Sí, ves que al principio tenés las C muy juntas, la T, la A, la C, la T, también todas como muy juntas las bases. ¿Eso también sí. puede ser un tema de calidad o nada? O sea, no te indica nada mientras las puedas identificar bien, no hay problema. Este es el comienzo. Acá, este es el comienzo, y yo les decía que las primeras 20 bases más o menos no son de buena calidad. El resto de la secuencia, si la recorremos,
tampoco es de muy buena calidad. Vamos a mostrar que muestre la calidad, las barritas de calidad. Hay por ahí algunos picos que no están bien definidos. Estos deberían ser 2 picos verdes, pero bueno, también uno cuando los lee, si bien acá yo les hablaba del espaciamiento entre bases, acá el espaciamiento no es muy regular, pero no hay duda que acá estos son 2A. Claro, ¿Sí? si no Entonces, tenés interferencia de ningún otro color, ningún otro pico. claro, Como porque ese es, no hay nada, no hay fondo, no hay background que esté interfiriendo, entonces cuando uno mira el electroferograma, digamos, hay que mirar, la recomendación mía es, hay que mirar el electroferograma, no quedarse con la secuencia, porque esto confirma, digamos, que estos son 2A. No anduvo bien la secuencia, pero son 2A, no hay duda. Y acá también el espaciamiento entre estas, el pico de la G apareció corrido y bueno, la calidad no es la misma, están superpuestos la T y la G, pero no hay duda de que esto es una T y una G. Entonces hay que mirar los electroferogramas. a ver, Sí, incluso tienen background, por ejemplo acá este tiene un background alto de una G, pero digamos, no hay duda que es una T, y ahora si buscamos el resultado, fíjense que vamos a poner que busque por mayor identidad, para tener los mayores valores de identidad, y los primeros resultados son de bacterias no cultivables que no se puede asignar la especie, ¿sí? Por distintos motivos. En la base de datos, sobre todo ahora últimamente con todos los estudios de genómica ambiental, y todo, hay toda una serie de secuencias, de ADN que se encuentran en determinado, o ya sea en el ambiente, o por ejemplo puede ser un genoma de la flora intestinal. Hay un montón de bacterias en la flora intestinal, 1000 de especies, que hay algunas que ni se conocen. Entonces aparece una secuencia y nada, aparece y la suben a la base de datos, pero no se pudo asignar a qué especie corresponde. Entonces dice, una especie de bacteria no cultivable o no cultivada, y nada. Entonces, los primeros hits, las primeras secuencias, los que tienen mayor porcentaje de identidad, no son las que a mí me interesan, pero si yo miro un poquito más abajo, ahí empiezo y encuentro, Mycoplasma ovis, Mycoplasma ovis, Mycoplasma ovis. Entonces, evidentemente, yo con esos primers que diseñamos en el laboratorio, yo estoy levantando a partir de sangre de una oveja, secuencia de Mycoplasma ovis. Entonces puedo confirmar que esa oveja estaba infectada con ese micoplasma que no se puede cultivar y que eventualmente podría ser otra especie de micoplasma. Entonces, como que tenés que tener, perdón, sí, dale. como que tenés que tener presente que puede haber algún tipo de cruce con alguna otra cuestión, pero como lo estás metiendo en un contexto, ya podés garantizar, digamos, que tenés un micoplasma. ¿Cuál micoplasma? Después lo vemos, pero un micoplasma. Claro, bueno, esa era la idea, y ahora, bueno, se están haciendo estudios para poder ver, porque hay microplasmas, digamos, obviamente este que es el ovis, es característico de las ovejas, pero eventualmente otros micoplasmas de otras, digamos, que no son microplasma ovis, también pueden infectar ovejas. Entonces, la idea es ver, a ver, en qué proporción puede haber otros micoplasmas que infectan otras especies que no son las especies de micoplasmas descriptas, porque el diagnóstico de estos micoplasmas es por microscopía, digamos, por un extendido de sangre teñido con algún colorante
que tiñe a los micoplasmas y los hace fluorescentes, y uno ve ahí el micoplasma como un puntito en el glóbulo, sobre el glóbulo rojo, pero no se puede determinar con certeza si es ovis o es otro micoplasma que vive sobre la superficie del glóbulo rojo, pero es otra especie. Entonces, ahora con esta técnica uno puede apuntar específicamente a asegurar que es micoplasma ovis y no es otro. Y bueno, fíjense que a pesar de que la secuencia no era la super wow secuencia, me confirma lo que yo quería confirmar, que es ese micoplasma. Bueno, eso en este caso es obvio porque se obtuvo de una oveja, pero podría ser otra especie. Bueno, y ya para ir llegando al final, les muestro el otro método de secuenciación que en algún momento surgió como una posibilidad para hacer secuenciaciones más masivas, que es la pirosecuenciación. De hecho, bueno, es una tecnología que en un momento surgió con un equipo, el Roche 454, pero ya está, digamos, obsoleto, pero está bueno conocerla. Y se basa en que cuando se incorpora un nucleótido, ese nucleótido, que es un nucleótido trifosfato, uno de los fosfatos quedan para formar la unión fosfodiéster entre un nucleótido y el otro, y se libera un pirofosfato. Ese pirofosfato lo toma una enzima, en realidad son nucleótidos, los que se incorporan son nucleótidos sulfurados, no importa. El tema es que ese pirofosfato que se libera es transformado por una enzima en ATP, y ese ATP es tomado como fuente de energía para una luciferasa. ¿Sí? La luciferasa es una enzima que utiliza ATP, y esa energía que tiene el ATP la libera en forma de luminiscencia. Sí, es la misma luminiscencia. De hecho, esta luciferasa está sacada de un... ¿cómo se llama? El bichito de luz. Ese, del bichito de luz, sí. De una luciérnaga. De la luciérnaga, ¿Sí? exacto. De la luciérnaga. Y bueno, entonces, este método se basa en que se agrega un nucleótido. Si ese nucleótido se incorpora, libera en una reacción en una serie de reacciones en cadena, un ATP, y eso termina dando un pico de luz. ¿Sí? Y después hay una serie de enzimas que eliminan los restos de nucleótidos que no se incorporaron, se tira el próximo nucleótido, y así sucesivamente se llega a lo que se llama un pirograma, que es este gráfico, donde los nucleótidos se van tirando en orden, GZTA, GZTA, etc. Y uno va leyendo el pirograma y bueno, va detectando de acuerdo a la altura de los picos. Cuando tira la T no se incorpora, por lo tanto no hay T, pero cuando tira la A hay un pico de una determinada altura. Cuando tira la G hay un pico de doble altura, eso quiere decir que hay dos G seguidas, lo mismo con la C, y así se lee. Bueno, esto fue superado ampliamente por nuevas tecnologías de secuenciación masiva, de las de nueva generación, que ya van a ver la clase que viene. Así que nada, pero es para que sepan que existe, si alguna vez se cruzan con algún dato de esto. Y ahora ya para redondear, cuéntenme ustedes
¿qué utilidades conocen o se les ocurre para las cuales podría usarse la secuenciación? Tiren todo lo que se les ocurra. Para buscar genes que estén como mal, digamos, como genes Sí, defectuosos. sí, para buscar mutaciones en genes. Sí. En lo que es COVID se usaba para ver las nuevas cepas, digamos, para las nuevas secuencias de los virus, del mismo virus, digamos. Bien, ni hablarse. Ahí, si bien mucho de eso se utilizó secuenciación masiva, ya después lo van a ver con Carlos, pero si quieren, digamos, la secuenciación por el método de Sanger es lo que se llama un gold standard. ¿Conocen el término gold standard? Sí. Sí, porque Carlos... Sí, bueno. Entonces, nada, para confirmar algo, la secuenciación de Sanger es el gold standard. Entonces, incluso para confirmar datos de secuenciación masiva, a la hora de si hay alguna duda, nada, Sanger. Bien, ¿qué otras cosas? ¿Para qué otras cosas puede utilizarse la secuenciación? ¿Qué usos? Yo creo que ustedes así fácilmente, cada uno me podría decir hasta 5, 6, así que de cosas que ya vieron en lo que han cursado hasta ahora. Y podemos tratar de encontrar un gen de interés que nos interese, por ejemplo, replicarlo para obtener mayor cantidad. Bien, buscar el gen de interés. Pero bueno, pero ahí para buscar el gen de interés también, digamos, uno necesita tener o el genoma, pero sí, ponele que sí. Bueno, pero saber, puede ser también para el tema de alguna enfermedad o, sí, si la enfermedad, síndrome, como para encontrar, que sea genético, como para encontrar ahí donde está la dificultad. Bien, de hecho sí, yo les mostré el ejemplo ese de la enfermedad de von Willebrand, donde hay una división de 4 bases, que si bien se puede hacer por otros métodos, la detección, bueno, la secuenciación es un método muy fácil. Se puede diseñar una PCR específica, pero bueno, es un método. Y también primero tenés que conocer qué tenés. Claro. O sea, no es que podés diseñar la PCR sin saber exactamente los nucleótidos de tu orden. No, Entonces, bueno, también, eso implica todo, primero estudiar a los individuos que tienen esa enfermedad, identificar cuál es el gen donde está la mutación, y ahora cuando uno ya tiene ese dato, recién ahí va a la secuencia para buscar, a ver, entre los que tienen la enfermedad, los heterocigotas y los sanos, cuál es la diferencia. yo sé que por ahí esto es como, lo vamos a ver en secuenciación masiva, y no quiero spoilear, pero puede ser también conocer. Spoiler alert, dale. Dale, Puede ser también conocer la secuencia completa de algún virus, más allá de los cambios estos, ¿no? Conocer de primera mano la secuencia de alguna bacteria, por ejemplo, alguna bacteria pequeña. Entonces vos, en base a eso, podés conocer, no sé, los mecanismos de resistencia, o conocer cuáles son los genes housekeeping, o sea, como por ese lado. Sí, bueno, sí, pero para que te haga una aclaración, actualmente para hacer eso se hace secuenciación masiva. Pero les cuento que el proyecto Genoma Humano se hizo con secuenciación de Sanger, para lo cual por eso tardó tanto. llevó 15 años, 50 laboratorios en el mundo, más o menos, los números son, pero son 15 años, 50 laboratorios en el mundo, y en el orden de $3.000 millones. ¿Sí? Exactamente. Aproximadamente $1 por base era.
$1 por base, sí, exactamente, $1 por base, más o menos. Fíjense que, bueno, bueno, era la tecnología que había en ese momento. Después apareció la NGS, y ahora por $2.000, $3.000 se secuencia un genoma. No sé, los precios actuales, no, vos, Carlos, los tendrás. Menos todavía. Debe estar abajo. Menos, sí. Un genoma simple está abajo de eso. Un genoma complejo, o puede ser un genoma humano entero, y sobre todo hay que ver qué grado de análisis es el que vos querés. Ahí Claro, está la gran diferencia. cobertura, sí. Pero, Claro. Pero Anaí, vos pensás que para secuenciar una bacteria está en el orden de los 4 millones de bases, dependiendo, ¿no? Hay bacterias, Haemophilus influenza es una de las más chiquitas, bueno, ni que hablar los micoplasmas. sí, los micoplasmas es claro, son los más 700.000. chiquitos. Genitalium está abajo todavía de eso. Entonces, pero bueno, dentro de bacterias comunes, una Escherichia coli anda en los 4 millones de bases, más o menos. Y la realidad es que hacer 4 millones de bases por Sanger, vas a tener que hacer una serie de reacciones bastante grandes. Porque vos pensás que el límite, que por ahí acá no lo charlamos, pero el límite de Sanger, yo no sé en dónde era ahora, pero debe andar en las 1000, por ahí, 800, sí, 1000, sí, no creo que sea. sí. Es un dato que también es bueno saber. Sí, normalmente uno espera entre 800 y 1000 nucleótidos. Claro, Sí, entonces mucho. imagínate la cantidad que tenés que hacer. O sea, 4000 reacciones, encima pensá que vos tenés que solapar, ¿sí?, los diferentes fragmentos para después poder ordenarlos. Entonces tenés todavía más de 4000, eso se llamaba gene walking, fue el método que se usó en genoma humano, porque vos tenés que solapar todo. Bueno, todo eso lo hace hoy el NGS de una manera mucho más sencilla y más efectiva y más costo efectiva, porque esa es la realidad, el costo efectivo. Si tenemos que hacer 4000 reacciones de secuenciación, Si tenés una historia. sí, tenés un presupuesto ahí, ¿sí? Diferente es lo otro que dijiste, que es cuando vos ya te querés saber específicamente dentro de un fragmento, por ejemplo, resistencia a un antibiótico, que, no sé, no es por presencia o ausencia de un plásmido, sino que es por variación en una secuencia que puede codificar una proteína que afecte después el efecto, ¿sí?, valga la redundancia, del antibiótico. Sí, entonces, poner una puede beta-lactamasa, ser. entonces vos ya sabés que modificás. Claro, pero vos ahí vas a un un lugar específico, secuencias un fragmento que puede tener 200, 300, 500 o 1000, lo que sea, pero vos sabés que secuencias eso y tenés el dato. Algo así como lo que pasa con el panel de resistencia a HIV. O sea, vos vas a puntos específicos, ¿sí?, y eso te da, o lo que podría ser resistencia a rifampicina en Mycobacterium también. Lo puede hacer por secuenciación, muchas veces lo puede hacer por real time también. Pero bueno, digo, piensan que secuenciación les va a ser útil, ¿para qué? Para identificar, básicamente es para dar identidad a cualquier fragmento que venga de cualquier lado. Básicamente es eso. Sí, incluso cuando uno hace construcciones, tipo edición génica con CRISPR-Cas o cualquier otra metodología, digamos, una vez que uno hizo la construcción, sí o sí tiene que secuenciarlo para confirmar que la modificación que uno hizo es la correcta, porque eventualmente puede fallar. Diría Toussaint. Diría Toussaint. Así que hay que confirmarlo por secuenciación. O si yo quiero expresar una proteína en cualquier vector, tengo que clonar el gen y tengo que secuenciar el vector para confirmar que tiene esa secuencia para después no seguir trabajando y me expreso algo que no tiene la secuencia de aminoácidos correcta. Así que digamos, a lo que voy a esto es que digamos, lo que permitió la secuenciación y todo lo que puede aportar es infinito, digamos. Incluso hay todas nuevas disciplinas que surgen de la unión de datos de secuencia con geografía, con evolución, con comparación de genomas, metagenomas, etc. Digamos, es interminable. O incluso el código de barras de la vida.
un fragmentito de unos 600 nucleótidos que identifica cada especie, y eso se hace con Sanger. ¿Sí? Es decir, que la utilidad es ilimitada. Sí, señor. Claro, estos nuevos reacomodamientos taxonómicos y todo lo demás. ¿Sí? Ni hablar, sí, sí. Pero bueno, incluso además de la posibilidad de la secuenciación masiva, aún todavía la secuenciación de Sanger es súper útil. Bueno, Bueno, espero... ¿esto es todo? Esto es todo, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Diego, Bueno. la verdad, súper entretenida la clase. A mí por lo menos me resultó súper entretenida. No sé qué opiniones tienen los chicos acá. No, muy buena, muy buena. No, recopada. La verdad, muchas gracias por habernos dado esta clase. Bueno, me alegro que les guste la idea, contarle un poco la experiencia y que lo disfruten también. No, muy, muy linda, Diego, muy, muy claro. La verdad hiciste un recorrido increíble de todos los puntos donde podés encontrar problemas, por ejemplo, que son los que generalmente un libro o un paper no te Pero te dice. dice, porque te describen la técnica, y además es algo que, digamos, que nos ha pasado a todos. Que nos cuenten las técnicas, a veces es medio áspero, porque uno no la termina de entender. La terminás de entender cuando la haces y tenés que andar, digamos, viendo todo el detalle, qué cosas y no te anduvo, y por qué no te anduvo, y ahí uno la tiene, pero cuando te la cuentan, yo entiendo la dificultad que deben tener ustedes con esta materia. Lo que pasa es que yo pasé, de todas las técnicas estas, las hice todas. Entonces, de alguna forma, tenés el manejo de qué es importante o no es importante. Pero lo aprendés ahí. De hecho, qué sé yo, No cuando hay yo duda, estudiaba, no hay duda. Lo cuando aprendés en nosotros la estudiamos, marcha. la pirosecuenciación no existía. No. Entonces son técnicas que las vas aprendiendo sobre la marcha. La pirosecuenciación como cualquier otra, ¿no? El NGS tampoco existía, no existía. Sí. Un montón de El cosas. PCR no existía cuando estudiamos nosotros. El PCR no existía, digamos, ¿no? De hecho, fueron, digamos, de las primeras PCR que hicimos ya cuando empezamos con nuestras Química tesis. biológica. Ni hablar. Y además lo que a mí me sorprende después de todo este tiempo, digamos, de los años que llevamos trabajando, es cómo va avanzando la tecnología y cómo esas cosas, mi tesis fue en virus animales, el virus Junín, y básicamente secuencié uno de los RNAs de los dos que tienen, de varias cepas del virus y comparar, digamos, tratar de ver diferencias en los patrones de la enfermedad y qué sé yo. Pero para secuenciar eso, que habrán sido, a ver, en total, qué sé yo, no sé, 8.000 nucleótidos, por decir un número. Me llevó toda la tesis. Y además, yo no sé si vos estabas justo cuando comenté, pero yo tuve que clonar todo lo que secuencié, así que no solamente hacía los geles interminables, sino que lo tuve que clonar. El laburo que es eso, y ver ahora que uno amplifica con una PCR y lo secuencia, yo digamos, podría ser en un mes, digamos, si tuviera que secuenciar lo mismo de mi tesis, en menos de un mes relajado, saco la información de lo que me llevó toda la tesis. Y a mí eso no deja de sorprender. Sí, bueno, pero a ver, todo era muy distinto, todo era mucho más artesanal. Digamos, también yo siempre digo, ¿no? Los resultados a los que arribábamos eran bastante más cuestionables, porque
Yo me acuerdo cuando en mi tesis, que fue de la parte de genética de poblaciones con bovinos, había un análisis de uno de los genes que participan en el complejo de histocompatibilidad, y cada vez que vos amplificabas una región por PCR de ese gen, lo tenías que cortar con enzimas de restricción y te generaba unos patrones de restricción que había que interpretar. Yo entiendo que Sí. en los 90 animales o 100 y pico de animales que era cada grupo de análisis, y no sé, 30 seguramente le he errado en la asignación del alelo, ¿viste? Porque con las digestiones parciales, ¿viste? Claro, había un montón de cosas que hoy están mucho más controladas, ¿sí? Están mucho más controladas. Pero sí, era todo a pulmón ahí, ¿eh? Todo a pulmón, no había... digamos, hoy por hoy yo siempre les recuerdo a los alumnos que, a ver, tienen un gran problema, pero tienen una gran ventaja. El gran problema es que a nosotros, que estamos en el tema, a veces nos cuesta seguir el avance, ¿sí? en estos campos, porque son avances que cada día son más rápidos, ¿viste? O sea, por ahí en 2 años te cambia el paradigma totalmente y aparecen cosas nuevas. Yo me tuve que ayornar con la parte de lo masivo, digamos, y de las ómicas, porque nos pasó por arriba. Ahora, ellos tienen una serie de recursos como ventaja, digo, pequeña ventaja, ¿sí? Porque si no tuviera eso sería imposible, una serie de recursos que nosotros en su momento no teníamos, ¿sí? Que son recursos visuales o audiovisuales, un montón de información dando vuelta por la web, que también hay que curarla, pero medianamente con un poquito de criterio uno puede encontrar mucho material muy lindo, que ayudan a eso que digo que es poder llegar a tener, a imaginarse cómo es el proceso, de hacer la abstracción del proceso y de esa manera entenderlo un poquito mejor. Sanger hoy, vos agarrás, entrás a YouTube y debe haber 20 videos, o 100, o 1000, Sí. no sé cuántos, en donde te muestran medianamente cómo es, cómo funciona. Nosotros Sanger lo estudiamos de un libro de bioquímica o en ese momento, de algún libro de técnica, ¿sí? O el Maniatis, ¿viste? Que te podía dar la secuenciación, que era un protocolo, y vos tenías que imaginártelo dentro de tu cabeza, no había ninguna imagen ahí. No, imágenes Entonces, en blanco y negro, muy rudimentarias, todo con la cabeza. Ahora, digamos, las imágenes de los libros son buenísimas, hay fotos alucinantes. Todos los libros te vienen con algo interactivo, ¿viste? Lo No, pero googleás, también por todas estas cuestiones se vuelve a caer en lo mismo, que es más que enseñar los procedimientos, es enseñar la crítica. O sea, hacer crítico al momento de ver en qué fallaste, o cómo, o interpretar. O sea, esa otra parte, sería la parte Sí, profesional, obviamente. digamos. O sea, no tiene nada que ver con el tema del procedimiento, sino, bueno, ya tenés el resultado, y ahora, ¿para dónde corres? Que es como decía él, o sea, Bueno, el tema es lo que yo siempre les digo, la historia es formar criterios, ¿sí? Esa es la idea. Que ustedes tengan criterios para decidir, o sea, tengan criterios fuertes o establecidos para decidir cuál es el mejor camino para hacer determinado análisis. Después, como dice Diego, cuando determinen que lo ideal es hacer NGS, bueno, listo, se van a tener que poner los pantalones, las zapatillas y entrar a leer cuál va a ser el pipeline que va a ser mejor para hacer el análisis de datos, de acuerdo a qué estrategia de NGS ustedes vayan a aplicar, y cómo es que van a hacer para, no sé, establecer la región que van a analizar y demás. Bueno, y ahí se van a tener que empapar del tema. En el mientras tanto, yo les decía la otra vez, a mí lo que me interesa es que ustedes se vayan de acá con una idea clara de que Sanger no es lo mismo que NGS, y que Sanger tiene limitaciones, pero NGS también tiene limitaciones, ¿sí? Hoy Diego les dijo, NGS es genial, ahora, hoy por hoy el gold standard sigue siendo Sanger. Y si yo encuentro una mutación en determinada, digo siempre, porque NGS también varía mes a mes, o sea, no mes a mes, pero año a año varía. Hasta hace muy poco tiempo, NGS no era una técnica de referencia, ni mucho menos para establecer CNVs o alteraciones en estructura o inversiones de lesiones grandes, ¿sí? Grandes rearreglos. Hoy NGS
eso se hacía por otra técnica que se llama MLPA. Hoy en GS prácticamente podés llegar a jugarte a decir si esto es una gran inversión, esto es, sin tener que hacer MLPA. Por más que en diagnóstico específico hay que hacerlo, ¿sí? Eso es requerimiento de las normas, digamos, o de las guías, ¿sí? De las guías de procedimiento. Pero bueno, Diego, no te queremos robar más tiempo. Te agradezco muchísimo nuevamente. Un gusto. De hecho, te digo que ya quedás invitado para el año que viene, porque la clase gustó mucho. Ya está preparada, así que en realidad es mucho más fácil. Sí, porque acá tuve que buscar figuritas. Claro. Así que bueno, Diego, te agradezco muchísimo. Yo me quedo acá charlando un poquito con los chicos sobre si hacemos o no los ejercicios, por ahí después los juntamos con el GIES, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Así que te libero, te agradezco y que tengas muy buen fin de semana y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Chao, gracias. Hasta luego. Suerte, chicos, nos vemos. Chao, Carlitos. Chao, querido, hasta luego. Bueno, gente, ya les digo, Diego es un viejo amigo, la verdad que lo conozco desde que teníamos 18, que entramos a la facultad, imagínense, y después tengo la oportunidad de compartir con él espacio en el IGEBET, así que es una persona que me pareció, así como Eglita, que es una persona que también quiero mucho, me parece gente que está muy predispuesta y que siempre tiene ganas de brindar un poquito de lo que sabe y lo que hace. A mí me van a tener que disculpar, yo caí el sábado en cama, o por ahí el viernes caí en cama y estuve casi hasta ayer. Profe, la grabación, disculpe. ¿Cómo? La grabación. Ah, mira, gracias, siempre recordándome, qué amable.